Tú eres fiel, sí Señor. Ayer, hoy y para siempre, el mismo serás, tú nunca cambiarás, Señor, tú, Señor. Cuánta expectativa nos depara el mes de agosto. Comenzamos este primer domingo de agosto a transitar bajo la bendición de Dios, un tiempo especial, pero sabiendo que la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor va delante nuestro abriendo camino, trayendo protección. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Quiero, antes de ir a la palabra y de compartir la cena del Señor en minutos, compartirte algunos saludos. Recordá que te hemos pedido como parte del cuerpo que nos envíes un pequeño video con un saludo para bendecir a los hermanos de nuestra congregación. Tenemos un testimonio muy lindo para compartirte. Se trata de Dante. Seguí orando por él, seguí orando por la familia Fernández. Vamos a ver los avances que él tiene en cuanto a su movilidad y vamos a estar recibiendo algunos saludos para luego compartir la cena y luego poder compartirte la palabra que el Señor puso en mi corazón para este domingo. Dale, a ver cómo caminas. ¿Hasta dónde vas a ir? ¿A la cocina? Tenemos que ver, ¿qué es con? A ver, date la vuelta, así te vemos. Vení para acá ahora, dale. Ahora vamos para la pieza. Sí, ¿Para cuál? ¿Los juguetes? A ver cómo lo abrís. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me tirás un beso? Bueno, venite acá a mostrarme tu coche. Acá, a la mesa, a la mesa. este color negro. Negro. ¿Y te gusta ese coche? Sí. ¿Sí? Mira lo que hace, ¿eh? ¿Qué hiciste? Bueno. Ay, no pasó nada. Dale, agárralo. Ay, igual. No, no te caíste. Agárralo. A ver. Deja, abuelo. Él lo sabe agarrar. Ahí, lo ponemos arriba de la mesa de vuelta. Date vuelta para acá. Bueno, me da... Mirá Y la ahora, rodilla. escúchame, mostrame paradito y tirame un beso. Dígale, tú eres fiel, oh, tú eres fiel. ¡Ay, qué parada! Y tirame un beso. Chao, Dante. Chao. Gracias por la caminata, ¿eh? No. Mami, no. Hola mi querida familia, quiero bendecirlos en este día. Hoy me animo a poder hacer el video y darles muchas gracias por su apoyo en este tiempo. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil, pero Dios tiene el control y Él nos va a dar la sabiduría y las fuerzas para seguir avanzando y para seguir luchando por lo que Él nos prometió. Prometió muchas cosas y se van a cumplir. Solamente creamos de que esto va a suceder. Yo les agradezco mucho, de todo corazón, los bendigo y le doy gracias a mis pastores también por la ayuda y la fuerza que ellos nos dan todos los días. Pido que Dios los bendiga mucho a todos ustedes también, para que pronto podamos salir y encontrarnos y abrazarnos y saludarnos como siempre. Ese es un deseo de mi corazón hoy, para la gracia y la gloria de su nombre. Sabemos que algo nuevo traerá el Señor para cada uno de nosotros. Así que espero que al recibir este video sientan mi cariño, mi gran amor
y el deseo de poder abrazarlos. Somos amados por el Padre, estamos juntos, somos parte de una misma familia. Hola Iglesia, estamos contentos de saludarlos, extrañamos mucho, extrañamos la vida en familia, extrañamos los domingos y hoy queríamos dejarles nuestro saludo, bendecirlos en el nombre de Jesús y compartirles de alguna manera la palabra la verdad que nos sostiene en este tiempo, que es que a pesar de la pandemia, a pesar de la dificultad, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue obrando a favor de cada uno de los que lo amamos. Así que bueno, desde acá les mandamos un saludo y esperamos pronto poder darles un abrazo de verdad. Somos amados por el Padre. Estamos juntos. Somos parte de una misma familia. Hola familia del centro, qué bueno que podamos estar juntos en esta tarde y compartir la cena del Señor. Queremos compartirte en la palabra en Isaías 11, el profeta nos relata lo siguiente: del tronco de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El profeta nos estaba hablando de Jesús, de Cristo, del que vendría para abrir el camino para los que íbamos a creer en Él. Y Jesús estableció el reino de los cielos en la tierra. Él nos salvó por medio del sacrificio en la cruz, y eso es lo que recordamos cada vez que tomamos el pan y compartimos la copa, que Él estableció la salvación para cada uno de los que creeríamos en Él, pero también abrió un camino y estableció un nuevo tiempo, un nuevo pacto para con cada uno de sus hijos. Y dice en la palabra que cada vez que tomamos del pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así es, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No solamente nos acordamos del gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz, sino que ese es el puntapié inicial para una vida juntamente con Cristo, para esa vida sobreabundante que Él nos lleva a vivir de su mano. Y la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 5, cuando Juan también pudo ver en visión el trono de Dios y comenzó a ver muchos escenarios. Y en estos habla de un libro, que había un libro que tenía 7 sellos y que estaba escrito por dentro y por fuera. Y él comienza a relatar toda esa visión y dice que un ángel, dice así en el versículo 2, que un ángel poderoso a gran voz proclamaba diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Él empezó a mirar a su alrededor y en ese momento el Cordero se acercó al trono de Dios, al trono, agarró el libro y miren lo que dice este versículo en adelante: que los ancianos y los seres vivientes se arrodillaron ante el Cordero que tomó el libro y entonaron un cántico nuevo y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Este libro era el nuevo pacto. Este libro representaba ese pacto del cual Jesús había venido a declarar a través de ser inmolado en la cruz. Este nuevo pacto no iba a ser escrito ni en tablas ni en rollos, sino que iba a ser escrito en corazones. Y dice así el versículo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes. A vos y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice que reinarán sobre la tierra. Nosotros somos esa generación que creyó en Jesús, pero hay muchos más que tienen que conocer el mensaje. Y así como decía Pablo, Jesús vino a afirmar lo que el corazón del Padre deseaba, de poder
sanar esta tierra, de poder librarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, y lo hizo a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Como dijiste, no es solo para que lo recordemos, es recordemos y sigamos proclamándolo. Hay un propósito eterno en cada uno de nosotros y eso partió desde la eternidad, antes de que nosotros naciéramos. Así que ¿cómo no hacerlo de esta manera? Y te invito a que puedas tomar el pan y puedas compartir con los que están en tu casa y que puedas recordar que este pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido en beneficio nuestro y en rescate nuestro. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos compartir el pan y compartir la copa, sabiendo, Señor, que tu obra en la cruz fue completa y fue eterna, Señor, para rescate y para salvación de cada uno de los que creeríamos en ti. Y Señor, gracias porque tu obra no terminó ahí, sino que estableciste, Señor, un nuevo tiempo sobre cada uno de nosotros. Un tiempo, Señor, en el que al mirarte a ti, Señor, pondremos los ojos en lo eterno y no en lo pasajero. Señor, enséñanos cada día a hacer memoria de ti y a poner nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y tomemos el pan. También que puedas tomar tu copa, y la copa, el vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz, con la cual Él nos limpió del pecado, nos hizo libres y nos dio una nueva oportunidad de ser limpios, de ser purificados, de ser santos como Él es santo. Él nos hace dignos por medio de Cristo. Tomamos la copa. Te damos gracias, Señor, al poder recordar este tiempo juntos en familia, Señor, que tú nos redimiste, que tú nos diste una nueva identidad, que somos llamados tus hijos, Señor, que tú nos has puesto juntamente con Jesús sentados, Señor, en lugares altos, y desde allí, Señor, tú nos has dado el poder y la autoridad para reinar, para gobernar en esta tierra. Danos el entendimiento, revélanos a través de tu Espíritu Santo todo lo que viene por delante, Señor. Poder mirar con la esperanza, con tu justicia, con el amor, Señor, que hay en ti, y poder, Señor, expresarlo no solo en nuestra vida, sino también a los que están a nuestro alrededor, a nuestros prójimos, Señor. Gracias, Señor, gracias por este acto tan hermoso, tan asombroso, así como eres tú, Señor. Gracias, porque hay mucho más por alcanzar, Señor, para llegar a otros y que te puedan conocer y vivir esa vida sobreabundante que podemos hacerlo aquí en la tierra y de tu mano. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Te queremos compartir algo. ¿Te animás esta semana a poder decirle al Señor, como decía aquí en Apocalipsis, como lo cantaban los ancianos y los seres vivientes, de decir que todo lo creado en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en el mar y todo lo que hay en él, y tu ser que pueda decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que no falte la alabanza y la adoración en tu boca, en tu corazón, en tu mente, para nuestro Dios, que todo lo puede, que todo lo es, que es amor para cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, iglesia. Los bendecimos. Dios los bendiga. Qué hermoso poder compartir casi internacionalmente ya la unión bajo el amor del Padre. Bendecimos a nuestros hermanos allí en Uruguay, bendecimos su familia,
el ministerio que están desarrollando, bendecimos los trabajos también que cada uno de ellos tiene y el estudio de los chicos. Voy a compartirte en esta tarde un estudio que se llama Referentes Espirituales. Estamos aprendiendo algunas cosas muy importantes en estos tiempos, las distintas maneras o formas en las que Dios se comunica con nosotros. Nos dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 33, verso 14, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Otra versión dice, ciertamente Dios nos habla de distintas maneras. Y en esta tarde vamos a estar hablando de cómo Dios puede utilizar a referentes espirituales o autoridades espirituales para hablar a nuestra vida. Ya aprendimos que la fuente principal, la más frecuente para poder escuchar la voz de Dios y conocer sus principios, es la Biblia, la palabra escrita, la palabra que guarda el corazón de Dios. La Biblia es nuestra palabra que es confiable, que es la verdad y que permanece para siempre. La otra fuente por la cual Dios nos puede hablar y de hecho la utiliza también frecuentemente es a través de autoridades espirituales o lo que podríamos llamar referentes espirituales. Cuando hablamos de autoridades espirituales, no necesariamente nos estamos refiriendo a alguien que tenga un título específico, por ejemplo en la iglesia, como puede ser un pastor, un anciano, un obispo en otras denominaciones. Podemos incluir como un referente espiritual a líderes o creyentes maduros, aparte de nuestros pastores o maestros. Personas que con su sabiduría, con su conocimiento, nos pueden dar consejo y nos pueden dar instrucción precisa que venga directamente de la palabra de Dios o del corazón de Dios. Son muchos los beneficios y sobre todo los dolores de cabeza que podríamos llegar a evitar al escuchar esta gente sabia y madura en la fe. Proverbios 11:14 nos dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Otra versión dice que el pueblo desfallece, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Donde no hay consejo, el pueblo cae. Y en la abundancia de este consejo se encuentra la victoria. Entonces, una de las maneras en las que Dios se comunica con nosotros, comunica sus instrucciones, sus consejos, son las autoridades espirituales. Lo puede hacer a través de una prédica, a través de una enseñanza, como por ejemplo ahora, de una palabra profética, de una palabra de conocimiento, de una palabra de sabiduría, distintas manifestaciones a través de los dones del Espíritu Santo que se van a manifestar en estas personas, en estos referentes espirituales para bendecir, para guiar, para mostrarnos el camino que tenemos por delante. Muchas veces al hablar con estos referentes espirituales, el consejo específico de Dios puede ser expresado a través de una charla informal, a través de una charla sencilla, sin mucho protocolo espiritual y sin prevenirte de que lo que va a venir ahora es una palabra que nace del corazón de Dios, sino que muchas veces en una simple charla que vos tenés con un referente espiritual, el consejo de Dios, la instrucción de Dios puede movilizar tu corazón, puede hacer que tu corazón arda. Allí es donde el consejo de Dios, la instrucción, se va a manifestar.
A lo largo de esa charla podemos encontrar las respuestas necesarias, como te decía, sin mucho preámbulo o grandes revelaciones. Lo importante es estar atentos a poder discernir la voz de Dios, discernir la instrucción de Dios en medio de esa charla, que por supuesto puede ir acompañada de los dones del Espíritu, de una palabra de sabiduría, de una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Quizás la primera pregunta que se nos presenta en esta área de comunicación espiritual referente a las autoridades espirituales es: ¿a quién le puedo pedir consejo? Ya vimos que a las autoridades espirituales, a referentes, a personas maduras. Pero sería bueno conocer lo que nos dice la Biblia, cuál sería el perfil o las características que estas personas deben tener para que de alguna manera puedan ser confiables y podamos saber que la palabra que vamos a recibir proviene de parte de Dios. Es decir, que sean personas maduras y necesitamos identificar a esas personas que tengan testimonios, que tengan una trayectoria de fe y sobre todo que sean personas que tengan un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que tengan sabiduría divina y no simplemente sabiduría o humana o conocimiento humano. Vamos a ver cómo en el libro de Santiago, en el capítulo 3, la Biblia nos menciona las características de este tipo de gente que puede bendecir nuestras vidas. Santiago 3 a partir del verso 13 y luego vamos a leer también el 17. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Todos tendríamos que desear ser bendecidos por el consejo de otros y además poder madurar espiritualmente para bendecir con esta sabiduría que desciende del cielo a otras personas. Es decir, que vamos a estar siendo bendecidos, recibiendo consejo, instrucción por referentes o autoridades espirituales, pero en otro momento Dios desea que seamos nosotros, ya maduros espiritualmente, los que seamos referentes espirituales para otros. Es importante entonces que, ya sea que estés en un lado hoy o en el otro, que estés recibiendo palabra de un referente o que estés dando palabra, que tengas en cuenta algunas características que nos menciona Santiago en cuanto a la sabiduría o madurez espiritual, que lo primero que nos dice es que es sincera e imparcial. Es muy probable que cuando las autoridades espirituales nos den un consejo de parte de Dios, ese consejo no coincida con el que nosotros estábamos pensando o el que estábamos esperando recibir para poder llevarlo a la práctica. Si los referentes espirituales a los que consultamos son personas imparciales y sinceras, seguramente nos van a decir algunas cosas que
no nos van a gustar. Pero el punto no es que me guste o no me guste, sino que esas cosas que nos digan sean habladas con amor y sobre todo que sean la verdad de Dios para nuestras vidas, para nuestra situación, para nuestro conflicto, para la decisión que debamos tomar. Recordad que Dios nunca va a ir en contra de su palabra, es decir, que el consejo que nosotros recibimos tiene que seguir una línea con lo que la palabra de Dios nos dice. Cualquier consejo que recibas que no coincida con lo que Dios ya dejó escrito en su palabra, va a ser de sumo riesgo que vos lo aceptes o lo obedezcas, porque la palabra de Dios es nuestra fuente principal de autoridad. Y cualquier referente espiritual que te dé un consejo que va en contra de la palabra de Dios, no te está hablando la verdad. La otra pregunta que surge es ¿cuándo debemos pedir consejo? ¿Cuándo es conveniente hacerlo? Por lo general, uno pide consejo cuando vive un momento difícil, cuando vive un momento de transición, cuando tiene que enfrentar ciertas dificultades o problemas. Y es interesante cómo Dios nos permite de alguna manera enfrentar con sabiduría distintas áreas de la vida diaria, pero también Dios permite que nos encontremos algunas veces en situaciones inesperadas o situaciones a las que no le encontramos la salida, situaciones en donde nos sentimos limitados, como si Dios lo hiciera a propósito. Permite delante de nosotros una situación limitante, de tal manera que no tengamos otra opción de consultarle primero a Él y luego a alguna autoridad espiritual o referente espiritual. Es como que Dios algunas veces nos cierra determinadas puertas, nos pone ciertos límites, ciertas cosas, para que nosotros no vivamos de manera independiente, para que nosotros estemos bajo dependencia de su instrucción, de su consejo, y en este caso, como estamos aprendiendo, de personas maduras, de personas que van un poco más adelante de nosotros en el camino de la fe, personas que ya pasaron por algunas situaciones que quizás nosotros hoy estamos enfrentando. En otras situaciones, Dios utiliza determinadas ocasiones problemáticas para probar nuestro corazón, para probar nuestra humildad, para probar qué tipo de sabiduría está operando en nuestro interior. Vimos en Santiago 3, después me gustaría que lo puedas volver a leer en tu casa, así en tu casa, ¿no? Estoy extrañando, como ves, el congregarnos en la casa de Dios, pero allí en tu casa, después volvé a leer Santiago 3, quizás sea esto una palabra profética que Dios nos está dando, que pronto nos vamos a encontrar en su casa, ¿sí? Nos dice Santiago 3 que hay dos tipos de sabiduría, una sabiduría humana y hasta diabólica nos dice, pero que también hay otra que desciende del cielo. Es decir, que vos podés estar incorporando una sabiduría humana, no está mal que la incorpores, sí está mal que incorpores la diabólica, y también hay una sabiduría que es una sabiduría celestial, dice que desciende del cielo. Este tipo de sabiduría, esta última, la celestial, nos dice la palabra de Dios que es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial
y sincera. Vos sabés que los valles que debemos enfrentar en nuestra vida sacan a la luz precisamente qué tipo de sabiduría está operando en nuestras vidas. Algunas veces uno puede pensar que ya está en condiciones de ser un líder o un referente espiritual para otros, pero quizás una simple situación repentina saca a la luz lo que realmente está operando en nuestro interior. Saca a la luz motivaciones equivocadas. Determinadas situaciones pueden sacar a la luz una motivación equivocada que te lleve a buscar el reconocimiento de las personas o la necesidad de ser aplaudido, la necesidad de trascender, de sentirme importante, de ocupar lugares de cierta autoridad, o la necesidad de ser mencionado, o la búsqueda de grandeza. Algunas veces esta sabiduría humana se manifiesta en competir con mi hermano o con mi hermana, llevando a tener discusiones vanas y sin sentido, y donde vemos que claramente lo que se mueve detrás de todas estas cosas es el espíritu del mundo o el espíritu humano. Y en algunos casos también, como el espíritu de Jezabel y otros espíritus que se meten en las congregaciones, son espíritus demoníacos, que tienen el propósito de ejercer control, de traer división y así intentar destruir la unidad del cuerpo y las obras que Dios hace en la congregación. Estas motivaciones equivocadas algunas veces nos llevan a ocupar o desear lugares para ejercer determinadas acciones o actos de servicios para los cuales Dios nos llamó. Pero como dentro nuestro está operando esta sabiduría humana, este tipo de sabiduría me motiva a competir, como vimos, me motiva a buscar reconocimiento, y entonces comienzo a hacer cosas que no me corresponden hacer. Incluso las hago sin considerar necesario pedir autorización a la persona que me correspondería hacerlo, quizás a la autoridad que está funcionando en esa área que yo me pongo a hacer, sin con humildad sujetarme a la autoridad que Dios puso allí. Esta falta de madurez se manifiesta en distintos ámbitos. Sucede, como estamos hablando, en el ámbito espiritual, pero también sucede en el ámbito familiar, cuando yo ocupo un lugar que no debo ocupar. Y también sucede con mucha frecuencia en el ámbito laboral, cuando yo no me sujeto a las autoridades, cuando, como la Biblia dice, que me sujete a los amos, a las personas que están en autoridad sobre mi vida, cuando rompo la cadena de mandos. Sabés que en la Biblia encontramos varios ejemplos de gente que, liderando un determinado lugar que Dios le dio, se animó a hacer cosas en otros lugares donde Dios no lo había llamado a estar. Es claro el ejemplo de Saúl, cuando Dios lo llama a ser rey y lo pone a Samuel como sacerdote, pero en un momento Saúl quiso ocupar el lugar del sacerdote y esto le trajo consecuencias dramáticas para él y para su familia. En Mateo 20 encontramos en el Nuevo Testamento a una madre aparentemente muy piadosa, parecía muy madura espiritualmente. Ella llega hasta donde está Jesús con sus 2 hijitos, que ya eran grandes, y se postra delante de Jesús. ¿Sabes que no muchas personas hicieron esto de postrarse? Hasta ahí su actitud es llamativa, pero luego comienza a hablar y le pide a Jesús
que en su futuro reino, que por favor sus 2 hijitos, Santiago y Juan, que eran parte de sus discípulos, se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque ella quería que sus hijos tuvieran lugares de grandeza. Y Jesús, conociendo bien su ubicación y conociendo bien su lugar en el mundo, Él dice, no me corresponde a mí decirlo, no es algo que decido yo eso lo decide mi Padre. Jesús tenía clara cuál era su posición, lo que Él podía hacer y lo que no podía hacer. Y las palabras de esta mujer sacan a la luz lo que había en su corazón y también en el corazón de sus hijos. El resultado fue que cuando los otros discípulos escucharon la petición de esta mujer, se enojaron con Santiago y con Juan. Entonces Jesús los tuvo que llamar a todos para calmar los ánimos y les dijo en Mateo 20, 26, dice, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Jesús, con sus palabras, los ubicó nuevamente en el reino. Antes les había dicho, mire, las autoridades hacen esto en el mundo, pero mi reino se mueve de otra manera. En mi reino pasa algo muy diferente. El más importante es el que sirve más a los otros. Santiago, Juan, su madre, escuchan de parte de Jesús, de su autoridad espiritual, algo inesperado. Pero escuchan lo que verdaderamente necesitaban escuchar. Y, ¿sabes? A mí me tocó escuchar muchas veces palabras, exhortaciones, y seguramente coincidís conmigo que a nadie le gusta o le agrada que lo reprendan. Pero los hombres y mujeres maduros espiritualmente tienen la misión de hablarnos la verdad de Dios. Esto es lo que hizo Jesús con esta mamá tan preocupada por sus hijos, con Santiago y Juan y con los demás discípulos. Les habló la verdad. Ahora, la verdad muchas veces nos molesta, nos enfada. Algunos nos hemos ofendido, como te decía, cuando alguien nos habla la verdad, aunque lo haga con mucho amor. Esto es algo que debemos saber. Hay veces que la verdad nos va a molestar, nos va a enfadar. Y lo más importante que quiero que sepas hoy es que la verdad te puede provocar ciertas crisis en tu interior. Algunas veces pensamos que la verdad de Dios nos tiene que traer absoluta paz. ¿Sabes? Jesús provocó crisis en muchas personas. Cuando se encontró con el joven rico, le dijo que él había hecho muchas cosas buenas, pero si quería seguirlo, tenía que desprenderse de aquello que tenía agarrado su corazón, que eran los bienes, y que los tenía que vender y se los tenía que entregar a los pobres. Y este joven rico entró en crisis. La crisis, en el caso de él, se evidenció en una profunda tristeza, y nos dice la Biblia que él continuó su camino muy triste, desaprovechando la oportunidad de seguir a Jesús. Jesús hizo entrar en crisis a Nicodemo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Jesús hizo entrar en crisis a la mujer samaritana cuando con una palabra de conocimiento le dijo que había tenido muchos maridos y que el que estaba ahora con ella no era su marido. Provocó crisis muy grande en Pedro. Lo hizo con la verdad, con mucho amor.
pero siempre lo hizo con el propósito de llevarlos a un nuevo nivel de madurez, para despertar algo nuevo en cada uno de ellos, para revelar su corazón. Por eso la pregunta que debemos hacernos ahora al terminar es: ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien nos hable la verdad? ¿Nos vamos a defender? ¿Nos vamos a ofender? ¿Vamos a reaccionar? ¿Vamos a tratar de buscar la debilidad en la persona que nos hable para desacreditarla o para desmerecer su consejo? Generalmente cuando recibimos una palabra de aliento, una palabra de prevención, nos gusta, la tomamos bien. Pero cuando recibimos una palabra de exhortación o alguien nos reprende, por lo general, cuando alguien nos marca un error, no lo recibimos tan bien. Dios va a utilizar personas maduras a nuestro alrededor para alentarnos, para prevenirnos, para potenciarnos, para también corregirnos. Y es probable que estas personas con sus palabras provoquen, o con sus silencios, provoquen ciertas crisis en nuestro interior. Pero recordad que el propósito sigue siendo el mismo en Dios: ser mejores hombres y mujeres de Dios. Nos dice Efesios 4:15: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Una persona que ha madurado en su fe, que conoce la palabra de Dios, que busca al Señor, que busca el rostro de Dios, tiene la capacidad de escuchar a Dios no solo para él, sino para llevar la voz de Dios a otras personas, para así poder llevar a esas personas a un nuevo lugar espiritual, a un nuevo nivel de madurez. Aunque al hacerlo puede hacer que genere ciertas crisis interiores, como lo hizo Jesús con sus oyentes. Pero el único propósito es que cada uno de nosotros pueda parecerse más y más a Cristo. Bendigo este mes de agosto, bendigo tu vida, bendigo tu llamado. Recordá estar sirviendo en el lugar que Dios te llamó a estar. Fluí en ese lugar. Deja que sea Dios el que te promueva. Recordá que Él dijo que el más importante será el que más sirva. Bendigo tu casa, bendigo tu salud, bendigo tu trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchar
rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír.